Hicieron una fiesta para celebrar mi divorcio, mientras yo firmaba papeles con las manos temblando y la garganta seca, como si me hubieran arrancado la voz. Las copas de champán tintineaban, las sonrisas se estiraban como máscaras de teatro. Los teléfonos registraban cada gesto para convertirlo en entretenimiento, y el futuro que yo había imaginado se reducía a una mesa, una pluma y un nombre repetido en líneas frías. Me estaban mirando como a un trofeo invertido, una derrota que confirmaba sus reglas. Nadie sospechaba que 48 horas después yo tendría en mi poder la llave de todo lo que ellos consideraban intocable, y que el eco de esos aplausos terminaría chocando contra paredes vacías en una mansión que ya no les pertenecería. Me llamo Carolina y durante mucho tiempo mi vida fue más pequeña que mis ganas de cambiarla. Cabía en un departamento con paredes finas, muebles de segunda mano y un coche que elegía dejarme a pie justo los días en que más necesitaba arrancar. En ese mundo chico, mi trabajo como maestra de preescolar era el lugar donde sí importaba. Las manos pequeñas confiaban en la mía, y ese gesto bastaba para sostenerme cuando todo parecía empujarme hacia la sombra. La ausencia de mi papá, que había elegido desaparecer y mandar dinero como si el afecto pudiera automatizarse, me enseñó temprano a no esperar. La muerte de mi mamá terminó de cincelar ese borde áspero en mi carácter que muchos confunden con frialdad y que, en realidad, es solo una forma de no desarmarme delante de cualquiera. Durante años pensé que la invisibilidad era un abrigo. Si nadie te mira, nadie te hiere. Y aún así, como una corriente de aire por debajo de la puerta, la esperanza encontró un hueco. Se coló cuando conocí a Nuno en una lectura de libros, en un lugar donde las palabras prometían refugio. Convertí atención en confianza, confianza en proyecto, proyecto en alianza. En ese proceso cometí un error que confundí con amor. Aceptar mudarme a la mansión de su familia por un tiempo supuestamente breve. Lo práctico se volvió prueba de resistencia. La casa grande me enseñó rápido que su tamaño real estaba en las jerarquías que defendía. La mansión deslumbraba a primera vista y oprimía al segundo vistazo. Todo brillaba y pesaba a la vez. El diseño parecía pensado para recordarme en cada detalle que yo estaba en territorio ajeno. La cortesía tenía filo, y la etiqueta funcionaba como valla invisible, acercándose de golpe justo cuando yo empezaba a sentirme cómoda. Aprendí la coreografía exacta para no parecer insolente ni sumisa, y esa danza me vaciaba por dentro. El dinero no era recurso, era control. La autonomía se volvió un lujo, la privacidad una palabra hueca. Hice de mi paciencia rutina, y la rutina se convirtió en un muro silencioso que me separaba de mí misma. Mientras tanto, la reputación pública de esa familia seguía impecable. Su prestigio se alimentaba de apariencias, no de sustancia. En ese escenario, cada acto mío era observado, clasificado, comentado. Entendí que ningún gesto, por más diligente, alcanzaría para obtener trato justo. Aguanté porque creí que el amor ordena el mundo. Aguanté porque imaginé que, si yo no empujaba, la violencia se cansaría sola. Aguanté porque permanecer entera parecía la única manera de no perderme. Igual, el aguante no alcanzó. El día en que supe que estaba embarazada, una luz fina atravesó la costra del cansancio. 10 semanas y un futuro que se abría como una ventana. Pensé en un hogar que por fin me incluyera de verdad, en una versión nuestra capaz de corregir sus errores. Imaginé una mesa menos hostil, una conversación sin trampas, un abrazo que no pidiera permiso. Preparé un gesto pequeño y tierno para anunciarlo, pero esa misma mañana, la casa se ordenó en mi contra con precisión de maquinaria. Desapareció un objeto valioso como si el azar supiera de guiones, y la sospecha me señaló sin margen de duda. Lo que siguió fue vértigo, miradas frías, acusaciones, humillación a cielo abierto. El estrés me tomó el cuerpo por asalto, y esa vida que yo imaginé no alcanzó a existir. En el hospital, el blanco de las paredes fue más cruel que cualquier palabra. La caída no terminó en comprensión, sino en puesta en escena. Cuando volví, el veredicto ya estaba decidido. Aparecieron papeles con números falsos, capturas de pantalla fabricadas con paciencia maligna, relatos listos para circular en los grupos correctos. Y el cierre llegó disfrazado de evento social, una celebración por mi partida. Pocas veces un lugar me resultó tan impersonal
como ese salón que festejó que yo dejara de existir para ellos. Me sacaron de esa casa como si siempre hubiera sido una intrusa, con mis cosas metidas a la fuerza en bolsas negras. Esa noche, en un motel barato, el silencio tenía olor a humedad y renuncia. La pantalla del teléfono no mostró compasión. El video de mi vergüenza ya era espectáculo portátil. Desconocidos opinaban con ferocidad fácil. Pude haber terminado ahí. La idea de abandonar la pelea resultaba tentadora, pero de pronto, la vida se volvió precisa. Un número internacional sonó como si viniera de otra historia. Contesté con voz plana, sin expectativa. La noticia parecía imposible. El hombre que me dejó a los 8, a quien aprendí a odiar, había muerto 4 semanas atrás, y me había dejado todo lo que construyó. La palabra todo no cabe en una frase cuando se trata de un imperio. No era una suma en una cuenta ni un cofre de joyas. Era un entramado de compañías en varios países, un peso político que abre puertas, una historia corporativa hecha de decisiones y una carta. En esa carta, con una letra que intenté detestar pero terminé leyendo con calma, mi padre explicó que eligió alejarnos para protegernos, que su trabajo en exportaciones era una cobertura, que detrás de cada ausencia hubo un cálculo que yo no tenía obligación de aceptar, pero que ahora podía leer como mapa. En esa hoja recibí una misión. Con ella llegó algo que no sentía hacía años: control. Las 2 semanas siguientes transformaron cansancio en disciplina. Llegaron abogados expertos en incendios legales, contadores capaces de leer una tormenta en columnas de cifras, estrategas en comunicación que saben rescatar historias de manos del rumor. Yo, que había sido entrenada por la vida para ser alumna de cada golpe, me convertí en la persona que dirige la clase. Aprendí a mirar datos con frialdad suficiente para no contaminar la estrategia, a distinguir ruido de señal, a entender tanto de estructuras como de intenciones. En paralelo, pedí que investigaran mi pasado reciente con la misma precisión. La versión sobre mí empezó a desmoronarse a fuerza de evidencia. Pagos a profesionales sin escrúpulos aparecían en transacciones que nunca ocultaron del todo. Las fotos retocadas tenían la torpeza del exceso de confianza. Las fechas de supuestos movimientos financieros no cuadraban con los registros reales. La historia inventada para definirme no resistió la luz. Comprender el alcance del poder heredado fue vertiginoso, como aprender a usarlo sin replicar lo que me hicieron. Nada me preparó para decisiones que afectan a miles, y aún así cada uno de mis días anteriores me enseñó lo necesario para no perderme. Apego a lo concreto, valor de la coherencia, diferencia entre imponer y construir. Empecé por ordenar el ecosistema de compañías que ahora respondía a mi firma. Identifiqué qué partes podían ponerse al servicio de algo más grande que la vanidad de unos apellidos, y tracé el camino de mi justicia. La venganza apura, la justicia toma notas. Elegí lo segundo. No hubo gritos, hubo auditorías, no hubo exhibiciones improvisadas, hubo presentaciones con rigor. Se revisaron deudas, se identificaron garantías, se analizaron inversiones con lupa, se dibujó cada ruta que conectaba a esa familia con obligaciones que fingieron no ver. Al retirarse soportes clave, la estructura empezó a tambalear. Los bancos se volvieron menos receptivos, los socios más prudentes, los favores viejos perdieron efecto, y el viento cambió de dirección. Observé desde la sombra, no por cobardía, sino por eficacia. El espectáculo nunca fue mi objetivo. Mi objetivo era que nada quedara mal atado. Cuando el deterioro llegó a un punto cercano a lo irreversible, apareció una propuesta de rescate con condiciones atractivas. No llevaba mi nombre, porque el plan no necesitaba mi rostro, necesitaba mi criterio. El dinero, reunido bajo una entidad creada para ese fin, exigía transparencia a cambio de solvencia. Ese requisito, que parecía formalidad, era la puerta por la que entró la verdad. Se abrieron libros, se mostraron cuentas, se revelaron dependencias, y con cada documento se asentó lo que necesitaba para el acto final. Preparé la firma con serenidad, como quien ya recorrió el camino 2 veces antes de andarlo. La mañana acordada, un salón principal reunió a quienes se acostumbraron a mirarme desde arriba. Esta vez era distinto. Yo ya no era la mujer que definieron ni la sombra que empujaron a la orilla. Crucé el espacio en línea recta, con un paso que no pedía permiso. No necesité alzar la voz.
tenía documentos. No necesité justificar mi presencia. Tenía propiedad. No necesité persuadir. Tenía hechos. El anuncio se sostuvo solo. Había comprado la deuda, había tomado control y el nuevo rumbo ya no dependía de su voluntad. Las consecuencias llegaron con la lógica de las cosas que finalmente se ponen en su lugar. Los nombres que ocuparon cargos durante años cedieron espacio a personas con experiencia real. Las políticas internas se reescribieron con foco en impacto y no en imagen, y los departamentos encargados de cuidar la apariencia pública cambiaron de oficio. Dejaron de tapar escándalos y empezaron a comunicar cambios estructurales. La mansión, que para mí era símbolo de un poder que humilla, se convirtió en un proyecto que honra a quienes alguna vez se sintieron atrapados como yo. Ese edificio, lleno de pasillos donde aprendí a callar para sobrevivir, ahora aloja habitaciones que invitan a hablar para sanar. Esa transformación es más contundente que cualquier discurso. En paralelo, comenzaron los procesos legales correspondientes. No hubo saña, hubo pruebas. No hubo sed de espectáculo, hubo compromiso con la claridad. Cada pieza del rompecabezas se presentó con su documentación y el sistema avanzó con paso sostenido. Mi participación pública se limitó a lo necesario. Me mantuve lejos de la teatralidad que muchos buscan cuando la caída de los poderosos se vuelve tema de conversación. No me interesaba repetir lo que me hicieron. Me interesaba que la verdad quedara registrada, que el daño que sufrí encontrara reparación en acciones y no en titulares, que el resto de mi vida no dependiera de los ecos de una fiesta ajena. Mientras todo esto pasaba hacia afuera, hacia adentro, mi historia llevó su propio ritmo. La terapia me mostró lo que el orgullo no deja ver, que el dolor no desaparece porque cambian las circunstancias, que la rabia no se disuelve por decreto, y que la fortaleza no consiste en no llorar, sino en no convertir el llanto en identidad. Acepté que había partes de mí que necesitaban tiempo, y me di ese tiempo. Aprendí a habitar el silencio de otra manera, ya no como refugio para esconderme, sino como espacio para escucharme sin interferencias. Descubrí maneras de devolver a otras personas lo que yo hubiera querido recibir cuando me sentí más sola. Una cama segura, una mano profesional, un programa que te devuelve la dignidad sin exigir espectáculo a cambio. La magnitud de los recursos heredados me permitió algo que poca gente tiene, que la ayuda no sea un gesto aislado, sino un sistema con procesos, métricas y mejora continua. No basta con abrir una puerta, hay que sostenerla en el tiempo. Construimos viviendas de precio accesible sin sacrificar calidad. Levantamos escuelas en barrios donde la educación siempre llegó tarde. Montamos programas de formación para personas con historias de violencia que el mercado prefiere ignorar. Cada iniciativa se pensó para sobrevivir más allá del ímpetu inicial. Quise que el bien no dependiera de mi humor ni de mis heridas, sino de estructuras capaces de mantenerse firmes incluso cuando yo no esté. Hubo un día, mucho después de aquel salón de hotel, en el que escuché mi nombre pronunciado con la urgencia de quien cree que un perdón retrocede el reloj. No sentí odio ni ternura, sentí distancia. No era indiferencia cruel, era la paz que llega cuando uno entiende que nada de lo que quedó atrás puede definir lo que viene. Cerré esa puerta con el mismo cuidado con que ahora abro otras. No fue un acto de superioridad, fue higiene emocional. Me permití no volver, me permití no explicar. Me permití seguir. Con el paso de los meses, la historia que tanto ruido había hecho dejó de ser noticia y se convirtió en referencia. No porque yo quisiera perpetuarla, sino porque otras personas encontraron en ese relato una forma de entender sus propias batallas. Me escribieron mujeres reducidas a anécdota por familias con demasiados apellidos y poca empatía. Me escribieron hombres que entendieron tarde que su silencio fue cómplice. Me escribieron jóvenes convencidos de que el éxito siempre cobra con la voz propia. A todos respondí con una versión simple de lo que aprendí. El poder que vale no necesita humillar. La justicia que sirve se documenta y se replica, y la sanación que dura no se negocia con el espectáculo. Los sábados por la mañana, cuando enseño arte en el refugio que antes fue la casa donde me rompí, vuelvo a sentir la utilidad que me mantuvo viva cuando no tenía nada. Las manos pequeñas siguen confiando en la mía, y yo confío en lo que el color hace en un papel en blanco. Hay niños que no usan palabras y llenan la hoja de azules fuertes,
y entiendo sin traducción. Hay adolescentes que se sientan a mi lado sin mirarme, y después de media hora, muestran un trazo firme que no sabían que podían hacer. Hay adultos que vuelven a dibujar después de décadas, y descubren una especie de permiso. En ese cuarto, con olor a témpera y paciencia, el tiempo se comporta distinto. Lo urgente se vuelve secundario. Lo esencial toma la delantera sin pedir disculpas. No voy a romantizar mi dolor ni a disfrazar de épica lo que empezó como pura supervivencia. Voy a afirmar que la coherencia rinde frutos, aunque tarde, que el método protege cuando las emociones empujan al precipicio, que el propósito es más fiable que el deseo de ver caer a quien te hirió, y que la compasión es un músculo que también se entrena, no para justificar, sino para no convertirse en lo que te destruyó. Por eso, cuando miro hacia atrás, la fiesta que celebró mi supuesto final ya no me quema por dentro. Me resulta lejana, como un capítulo que sirvió para llegar a otro tipo de libro. Seguí adelante reforzando cada frente que todavía podía presentar grietas. Aún con el control legal y financiero en curso, entendí que el cambio real necesitaba arraigo cultural para no diluirse con la siguiente tormenta mediática. Reuní equipos nuevos en áreas críticas, prioricé perfiles con ética probada y experiencia en contextos adversos, y establecí métricas que no se podían maquillar con comunicados bonitos. A los viejos hábitos se los desactiva con procesos, no con discursos. Por eso, cada reunión operativa empezó a tener una estructura rigurosa con objetivos medibles, responsables claros y fechas límite que no admitían caprichos. Prohibí la práctica de confundir urgencia con importancia y fijé un principio que repetí en cada mesa. Cualquier acción que no beneficia directa o indirectamente a las personas que dicen importarnos es gasto. Lo demás, inversión. Con esa base, expandimos el plan de viviendas a largo plazo. No bastaba con inaugurar edificios. Había que asegurar mantenimiento, seguridad, acceso a transporte, cercanía a empleo y escuelas. Aprovechamos terrenos ociosos que otras empresas habían tomado como reserva especulativa y los convertimos en barrios vivos con infraestructura inteligente. Vinculamos el alquiler social a programas de desarrollo de habilidades, de modo que la vivienda fuera una plataforma para crecer y no un ancla en la orilla. En paralelo, ajustamos cadenas de suministro para que proveedores locales ingresaran a contratos que antes estaban cerrados por costumbre, incentivando empleo real y descentralizado. Descubrí que el poder útil es el que dibuja círculos más amplios sin romper los límites que protegen a los más vulnerables. Fue necesario enfrentar incomodidades internas y externas. Algunas personas que habían construido su identidad alrededor de pertenecer a un apellido, vieron en mi presencia una afrenta personal. Me repitieron que siempre se hizo así, como si la tradición fuera un argumento y no, muchas veces, una excusa. Otras, acostumbradas a la adrenalina de apagar incendios, resistieron la serenidad del método, porque la previsión no ofrece aplausos, ofrece resultados. Aprendí a distinguir entre resistencia honesta, que aporta preguntas valiosas, y resistencia interesada, que solo busca preservar ventajas. A la primera le di espacio, a la segunda, límites. El antiguo círculo social que había celebrado mi caída se fue achicando a medida que el ruido de sus risas resultó incongruente con la realidad. En la medida en que los procesos legales avanzaron, la narrativa pública se reordenó. Algunos intentaron reescribir su participación minimizándola. Otros, más sinceros, desaparecieron en silencio. Yo no quise invertir energía en ese ecosistema. Preferí mirar hacia el conjunto de personas que, más allá de lo que pensaran sobre mí, se verían impactadas por nuestras decisiones. La opinión cambia con el clima. El impacto resiste las estaciones. De manera simultánea, asumí el costo emocional de transformar la mansión en refugio. Volver a ese edificio con casco de obra, planos desplegados y equipos de arquitectura señalando muros que se tirarían o se reforzarían, provocó un temblor interno que aprendí a leer sin sentir vergüenza. No era debilidad, era memoria. Pasé por cada habitación intentando instalar un sentido nuevo, uno que no negara lo que había ocurrido, pero que tampoco definiera el lugar por el dolor. Cambiamos la escalera principal para que la entrada invitara y no intimidara. Donde había una sala para exhibiciones sociales, diseñamos un espacio de escucha con privacidad acústica y luz amable.
Las suites del segundo piso se resignificaron como unidades familiares con baños accesibles, cocinas integradas y orientación profesional permanente. En el antiguo salón de fiestas instalamos un centro de capacitación con talleres de oficios, aulas para terminar estudios secundarios y un laboratorio de tecnología con equipos robustos que no fueran reliquia, sino herramientas vivas. No romantizamos el concepto de refugio, lo estructuramos. Las admisiones se basaron en prioridades claras y protocolos que impiden que la burocracia castigue a quien menos recursos tiene. Sumamos guardias capacitados que entienden el trauma, no solo la seguridad perimetral. Generamos convenios con hospitales para acompañamiento médico y psicológico que no se detiene a las 3 primeras sesiones. Nos integramos con redes de empleo que no dan discursos, dan contratos. Agendamos tiempos de cuidado infantil que permitan a las madres asistir a talleres o entrevistas sin la carga de improvisar. Y, sobre todo, dejamos espacio para lo más humano. Un lugar para estar sin ser interrogado, un rato sin producir, una pausa para aprender a respirar sin miedo. Mientras todo eso tomaba forma, regresé a la aula los sábados con la humildad que te enseña la infancia. Seguir pintando con chicos me posicionó de nuevo en el lugar donde siempre me sentí entera. El del vínculo sencillo que no calcula prestigios. Allí recordé que la belleza también es un dato operativo, un mural bien hecho en el patio, una biblioteca con lomos gastados por uso real, una mesa de madera sin barniz pretencioso, pero con marcas de proyectos que salieron, valen como indicadores tanto como cualquier gráfico. La belleza, así entendida, cambia la relación con el espacio. Un lugar que te sostiene también te enseña quién eres. Con el correr de los meses, fui testigo de transformaciones discretas que, justamente por discretas, son profundas. Personas que llegaron con la mirada clavada en el piso, empezaron a pedir la palabra en las reuniones de la comunidad. Familias que habían encadenado mudanzas por años se dieron permiso para colgar fotos. Alumnos que jamás se habían visto como candidatos a un empleo de calidad enviaron su primer currículum a empresas que respetan. No se trataba de historias de milagros. Eran secuencias de pasos concretos sostenidos en el tiempo. La constancia, que tantas veces parece aburrida, es la herramienta más revolucionaria cuando el objetivo es transformar la base de la vida diaria. A nivel corporativo, ordenamos el conjunto con reglas simples y severas a la vez. Separé líneas de negocio que tenían potencial de crecimiento y desinvertí sin nostalgia en aquellas que solo sostenían egos. Puse topes a bonos que premiaban volumen sin medir daño colateral y los reemplacé por esquemas que multiplican recompensas cuando la calidad beneficia a usuarios reales. Abrí canales de denuncia blindados y externos para cortar de raíz viejas impunidades. Exigí a cada área que declarara en lenguaje claro para qué existe. Si no podía hacerlo, se fusionaba o cerraba. Cada decisión tuvo impacto en personas, por eso no las improvisé. Documentar el por qué fue tan importante como ejecutar el cómo. Si las razones son públicas, la cultura se alinea o se va. No faltaron días en que el cansancio amenazó con volver a lo que era. Un pozo, no una pausa. Esos días, recordé con un tipo de gratitud inexplicable a mi yo del motel. Me vi sosteniendo el teléfono con manos frías, pensando que el silencio era todo lo que me quedaba, y me dije que honrar ese momento exigía construir una vida a la que valiera la pena llegar cada noche. No por grandeza épica, sino por simple decencia conmigo. Acepté que el duelo por mi hijo no se mide por la intensidad del llanto, ni por el tiempo que la gente considera prudente. Se mide por la forma en que transformé su ausencia en amparo para otros. No convertí el dolor en bandera, lo convertí en estructura. Y esa decisión devolvió sentido a mi calendario. Al mirar el mapa de lo construido, confirmé algo que habría querido saber años antes. El poder sin un para qué se pudre. El poder con un para qué encuentra a sus mejores aliados en gente que no busca cámara. Identifiqué líderes intermedios que, sin títulos rimbombantes, hacen que todo funcione. Mantuve reuniones regulares con ellos. Escuché sin filtrar. Tomé notas. Corregí derivas. Les pedí que fueran guardianes del método, no del mito de mi historia. Si el proyecto depende de mi anécdota, entonces está condenado a agotarse. Si depende de procesos duraderos, tiene chance de sobrevivirme. Les repetí que no los necesito de acuerdo a mí, sino de acuerdo al propósito.
Cuando hubo disenso, lo sostuvimos con altura. El desacuerdo, bien llevado, es un lujo que protege de los errores caros. Reaparecieron intentos esporádicos de negociar reputaciones rotas. Algunas personas creyeron que un reconocimiento público mío aliviaría su situación. No podía darlo. El perdón, cuando llega, es un trabajo íntimo que no se negocia en ruedas de prensa. Preferí centrarme en aquello que sí estaba a mi alcance. Asegurar que los sistemas que permiten el abuso no se rearmen con nuevas máscaras. Cada auditoría, cada política actualizada, cada mecanismo de supervisión construido con transparencia fue mi forma de insistir en esa línea. A quien me preguntó si no era agotador, respondí que el descanso aparece cuando lo que se hace es coherente. Lo que agota es fingir que no vemos. No quería que el canal donde comparto historias se convirtiera en un espejo narcisista. Quise que fuera un lugar donde la gente encuentra herramientas, no solo consuelo. Por eso, cada relato que subimos viene acompañado por 3 elementos: una guía concreta para pedir ayuda, un ejercicio breve para organizar lo que parece caótico y una invitación a un gesto pequeño que se puede hacer hoy, no cuando todo mejore. La audiencia no necesita promesas imposibles, necesita puertas reales. La mía se abrió aquella noche del motel con una llamada que no busqué. La tuya puede abrirse con un correo, con una visita a un centro que no conocías, con un mensaje que hoy te cuesta. No es inspiración al vacío, es logística básica para salir del lugar donde te hicieron creer que pertenecías. En los meses posteriores a la transformación de la mansión, caminarla en silencio se volvió un hábito que no delegué. Recorrí pasillos de madrugada, con las luces bajas que cuidan el sueño, y me detuve frente a puertas cerradas tratando de imaginar historias que no necesitaban mi presencia. En el patio nuevo, las plantas comenzaron a tomar el espacio con esa paciencia verde que todo lo reclama sin ruido. En la biblioteca, el olor a papel dominó sobre el del barniz reciente. En el ala de atención psicológica, los calendarios llenos demostraron que la confianza había aprendido. No fue magia. Fue trabajo sostenido, el tipo de trabajo que no brilla en titulares, pero que es el que sostiene las ciudades por dentro. De cuando en cuando, alguien me preguntó qué sentí la primera vez que volví a ver el antiguo salón donde se celebró mi divorcio. Sentí que el aire pesaba menos. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque la nueva función de ese espacio lo había vencido. Donde antes fui exhibida como alguien a eliminar, ahora se formaban filas de inscripciones para cursos de carpintería, de programación, de cocina profesional, tablas con cortes prolijos, laptops con proyectos en proceso, hornos con pan saliendo a horarios. La vieja opulencia transformada en utilidad fue la venganza exacta que no hiere a nadie, hiere al sistema que la alimentó. Y esa es la única herida que vale sostener. El relato público que rodeó mi historia terminó por asentarse en una idea que acepté. No existe la última palabra cuando se habla de vida. Existen decisiones nuevas que, por acumulación, discuten y vuelven irrelevantes las viejas. Por eso, no esperé redenciones espectaculares ni disculpas que no podían devolver lo perdido. Me dediqué a lo que suma. Cada día que cerró con una cifra concreta, camas ocupadas por personas que se sienten a salvo, becas asignadas sin amiguismos, contrataciones hechas por mérito, casos judiciales que avanzaron por pruebas, no por ruido, valió más que cualquier trending topic. En este punto, si estás viendo o escuchando, tal vez te preguntes qué hacer con tu propia historia. Quizás te rodearon las mismas risas que intentaron rodearme a mí. Quizás te convencieron de que tu lugar era el de la puerta lateral, de que tu voz debía quedarse ahogada en el pasillo, de que tu futuro se reduce a aceptar lo que te asignen los que se sienten dueños de la sala. No tengo soluciones mágicas ni frases para bordar en una taza. Tengo, eso sí, una convicción que me sostuvo los días más difíciles. No sos lo que te hicieron, sos lo que haces con lo que te hicieron. Esa diferencia te devuelve el timón aunque el mar esté picado. Mi historia no anuncia que vas a heredar un imperio. Anuncia algo más modesto y más real, que hay estructura en el mundo para sostenerte si decidís agarrarte de ella, y que también podés construir la tuya cuando lo que tenés enfrente es apenas una puerta entreabierta. Tal vez tu herencia sea una red de amigos confiables, tal vez el abogado no llame, y entonces el primer paso sea pedir un turno en el centro gratuito de asesoría más cercano. Tal vez tu nueva base no tenga mármol,
tenga cemento fresco que todavía no huele a gloria, pero que es firme. No te definas por el decorado, definite por el cimiento. Si llegaste hasta acá, ya entendiste que este canal no es un teatro de venganzas, ni un consultorio de frases hechas. Es una comunidad de personas que se sostienen con hechos. Empujamos historias hacia un lugar donde la dignidad deja de ser palabra y se vuelve rutina. Te invito a ser parte de esto como puedas y desde donde estés. A veces participar será compartir un video con alguien que lo necesita. A veces será dejar un comentario que a vos te costó escribir y que a otro le va a ahorrar una noche de motel con la idea equivocada de que nadie lo ve. A veces será ir a la descripción y entrar a los recursos que listamos y tocar la puerta del que te queda a 15 cuadras. A veces será simplemente quedarte, porque quedarse también es una forma de resistencia. Antes de cerrar, dejo, como siempre, un ejercicio breve. Elegí una palabra que quieras recuperar. Puede ser dignidad, paz, rumbo, valentía, calma, independencia, futuro. Escribíla en un papel y sácale una foto con tu teléfono. Ponela como fondo de pantalla por una semana. Cada vez que mires la hora, mira tu palabra. Si te da vergüenza, mejor. Significa que toca algo importante. Es el primer ladrillo. El resto lo construimos con pasos chicos repetidos lo suficiente como para que un día parezcan destino, cuando siempre fueron trabajo. Hoy, cuando bajo la persiana de mi casa y camino hacia el refugio para el taller de los sábados, me acompaña un tipo de silencio que no asusta. Es el silencio de haber hecho lo que me tocaba, lo que podía, y un poco más. Es el silencio de saber que la fiesta que anunciaba mi final se convirtió en el punto de inflexión que no se ve en directo, porque los cambios verdaderos no son fotogénicos, son persistentes. Es el silencio de poder mirar al espejo y reconocer a la que se quedó cuando todos se fueron. No siempre fui poderosa, no siempre fui rica, muchas veces fui invisible, y sin embargo, acá estoy. No para repetir la violencia con el disfraz de justicia, sino para organizar la justicia, de modo que nadie tenga que vestirse de violencia para sentirse a salvo. Si esta historia te tocó en algún lugar que preferías tener dormido, si te ordenó un pensamiento que te corría en círculos, si te devolvió un poco la sensación de que todavía podés elegir, entonces te pido que la apoyes de la forma más simple y más decisiva. Deja tu like ahora mismo. No es un gesto vacío. Le dice al algoritmo que esta clase de contenido merece vida. Suscríbete al canal y activa la campanita para que cada nueva historia te encuentre y no tengas que salir a buscarla cuando el ánimo te juegue en contra. Comparte este video con una sola persona que lo necesite hoy, no mañana, hoy, y en los comentarios, escribe esa palabra que decidiste recuperar. No te vayas sin hacerlo. La vamos a leer, la vamos a cuidar, y cuando vuelvas, vas a ver que aún está ahí sosteniéndote. Aquí cerramos este capítulo. El próximo empieza con tu paso, en tu tiempo, con lo que tengas. Bienvenido a una comunidad que no se rinde.